Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas las que os habéis acercado a esta jornada de nuevo de celebración del Día de Extremadura, del 25 de marzo. Hoy nos hace mucha ilusión, Álvaro, tenerte aquí, porque es verdad que llevamos mucho tiempo esperando poder presentar tu trabajo de fin de grado sobre el 25 de marzo. Todo el mundo yo creo que conoce a Álvaro, pero voy a decir un poco su currículum, ¿no? Que es muy extenso, sobre todo su currículum de atleta. Bueno, Álvaro Martín Uriol es exatleta, medalla de oro en las últimas Olimpiadas de París en la modalidad de marcha, relevo mixto y bronce en estas Olimpiadas en 20 kilómetros marcha. Espero no equivocarme en ninguno de tus medallas. Campeón mundial de 20 kilómetros y de 30 kilómetros marcha en 2023 en Budapest, campeón mundial en Múnich 2022, campeón del Iberoamericano 2022, campeón europeo en Berlín 2018, graduado, ahora sí, vamos con el apartado ya de lo que es no tu vida deportiva, graduado en Ciencias Políticas por la Complutense y en Derecho por la UNED. Álvaro hizo su trabajo de fin de grado sobre el 25 de marzo, la rebelión campesina extremeña de 1936, un fenómeno desconocido, se titula su trabajo de fin de grado. Y es por eso que está aquí. Álvaro podría estar aquí por muchas otras cosas, pero nosotros lo hemos invitado por su compromiso que ha mostrado constantemente con el 25 de marzo, con los movimientos sociales de Extremadura, con las necesidades que tiene Extremadura. Álvaro, ante todo, es extremeño, porque allá donde va siempre va con la bandera de Extremadura y presumiendo que es de Llerena. Entonces, Álvaro, allá donde ha ido por todo el mundo, es una persona que ha recorrido todo el mundo, siempre con orgullo ha llevado Extremadura. Yo cuando Álvaro, seguramente os acordéis que la medalla de Extremadura se la entregaron este año, hizo un discurso que a todas y a todos nos emocionó mucho, reivindicó el 25 de marzo, pero sobre todo miró a los ojos a Rodríguez Ibarra y le echó una reprimenda. Yo ese día me acuerdo que me hubiera gustado escribir un artículo, no me dio tiempo a escribirlo, pero bueno, algunas de las ideas que tenía aquí las he escrito en tu presentación y que te sirva un poco de homenaje de aquel paso importante que diste, ¿no? Álvaro Martín Uriol es una rara avis, un intruso en la corte. Es la conciencia del pueblo trabajador extremeño molestando en los salones de los señoritos. Es una excepción, un deportista con conciencia de clase. ¿Dónde se ha visto en este tiempo de deportistas millonarios desclasados que promueven la ludopatía con anuncios animando a apostar o con sentencias por defraudar al fisco, por abusos y violaciones, etcétera, que una persona como él dé el paso de esta forma? Cuando salta su vida privada a los medios, normalmente la de los deportistas, precisamente no suele ser para defender a los de abajo. Álvaro podría haber elegido la tranquilidad del que pasea por la moqueta sin molestar, mimetizándose entre políticos, empresarios y opinadores e ideólogos del régimen del 78, del capitalismo español. Pero Álvaro no es así. Álvaro eligió ser valiente, alzar la voz, como dice nuestro himno. Eligió ocupar un espacio destinado a muy pocos en nuestra tierra, como es la entrega de medallas en el anfiteatro romano, para representar y defender los intereses de la mayoría social. Eligió su posición para homenajear a los miles de jornaleros y yunteros del 25 de marzo que todavía a día de hoy yacen en nuestras cunetas y fosas comunes. Álvaro tomó la palabra para decirle a la cara al principal representante del régimen del 78 en nuestra región lo que miles de extremeñas nunca pudieron decirle. Álvaro eligió la valentía revolucionaria frente a la servidumbre y el silencio impuesto por los poderes de antes y los de ahora. Álvaro eligió la dignidad. Buenos días. Vale, sí. Bueno, muchas gracias por tu palabra, Javi. Joder, la verdad es que con esa presentación, a esa altura, espero no decepcionar con mi ponencia. Bueno, lo primero de todo, antes de meternos en mi trabajo de fin de grado, simplemente decir que fue muy valiente, por así decirlo, lo que pasó en la medalla de Extremadura, pero tampoco supe las consecuencias que iban a tener, que por desgracia sí que pues fueron bastante relevantes. Dicho esto, y antes de meterme de lleno, decir que más que reprimenda al señor Ibarra, yo recalqué unas palabras que él mismo dijo. Yo no me inventé nada. O sea, creo que todos sabemos que cuando se cumplía el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, en uno de esos eventos hubo una charla entre los 3 expresidentes que hemos tenido a día de hoy en Extremadura y en el que estaban debatiendo sobre pues, esos 40 años de Extremadura en democracia, y en una de esas se habló sobre el día de elección, pues el día que había que poner para conmemorar Extremadura.
Y en palabras del señor Ibarra dijo que dentro de las fechas que había en la mesa, pues que eligió el 8 de septiembre, no por una cuestión ideológica, no por consenso entre los diferentes partidos, sino por una cacicada suya. Creo que independientemente de lo que apoyemos un día, una fecha u otra, creo que esa no es forma de proceder, que no es altura de mira, y creo que se debería haber conseguido el mayor consenso dentro de las formaciones políticas y también de las asociaciones que había en su momento hace 40 años para elegir el Día de Extremadura. Únicamente solo quise recalcar que esa no es forma de proceder y no es altura de miras para elegir el día más importante de nuestra tierra. Dicho esto, y ya entrando de cara a mi trabajo de fin de grado, bueno, como vosotros entenderéis, un trabajo de fin de grado no es un trabajo de investigación, no es un doctorado, pero sí que es llamativo porque cuando yo quise elegir el tema para acabar mi carrera de Ciencias Políticas en la Complutense, sí que me sonaba algo del 25 de marzo, pero yo no había tenido la oportunidad dentro de los libros de historia que había en el instituto. Nadie me había hablado de esta fecha. Entonces, cuando un día me llegó a la cabeza, dice, pues voy a hacer el trabajo de fin de grado con algo relevante de mi tierra del que desconozco. Y mi sorpresa es que dentro de una institución académica como la Universidad Complutense, cuando se lo presenté a mi tutor, desconocía totalmente, y eso que era experto de los movimientos tanto socialistas como anarquistas del siglo XX, pero no sabía nada del 25 de marzo de 1936. Así que también pues, las sorpresas que nos llevamos tanto el tutor y yo al investigar. Lo primero que hay que decir, dentro del título, ¿por qué hablamos de rebelión y no de una revolución? Bueno, pues por no entrar aquí en un debate conceptual a la hora politológico, rebelión y revolución no es lo mismo. Mientras que una rebelión es un alzamiento contra el poder dirigido para conseguir cierta mejora, pero sin variar el sistema imperante o el statu quo, la revolución, que ya es un término mucho más moderno, sí que es un alzamiento, podrá ser violento o no, en el que sí que hay un intento de cambiar el statu quo o el sistema imperante. ¿Cuál es el término clásico en el que se acuñó la Revolución? Con la Revolución Francesa, que es pasar del antiguo régimen a derrocar ese antiguo régimen por imperar otro régimen, otro sistema político. Bien, a la hora de elegir la rebelión, puse el título Rebelión porque por desgracia iba a ser una revolución, pero se quedó cortado y por eso impera la rebelión. A la hora de entender y de analizar el sistema de cómo estaba repartido la tierra en Extremadura, evidentemente no es ajeno a nosotros saber que era un sistema latifundista en el que había hecho muchísimo daño las dos desamortizaciones principales del siglo XIX, en el que una primera desamortización era pues todas esas tierras llamadas manos muertas que tenía tanto la Iglesia como las órdenes religiosas, en el que prácticamente no se explotaba la tierra. Y esa desamortización principalmente se hace porque el Estado necesita dinero, así que expropia esa tierra para venderla. Posteriormente, una segunda desamortización son aquellos bienes comunales de los ayuntamientos, de los que esto sí tiene una gran relevancia para el campesinado extremeño, puesto que esos bienes comunales eran lo que ofrecían pastos, madera y demás, ante una situación muy precaria. ¿Qué pasa cuando tenemos todas estas desamortizaciones? Que nace una clase burguesa terrateniente que se hace con todo ese tipo de terrenos y de la que viven una situación muy precaria los campesinos. Y además, analizándolo, vemos que encima era poco eficiente. Es decir, analizando como analicé en el trabajo, vemos que estos pobres campesinos querían trabajar la tierra y esta clase burguesa terrateniente pues no tenía ese interés. Es más, por ejemplo, yo manejé varios datos, por ejemplo, el tema de el uso de tractores, era un peso muy poco relevante a nivel nacional cómo se explotaba en estos sistemas latifundistas. El uso de fertilizantes. Es curioso, pero parece ser que incluso los romanos, siglos anteriores, eran más eficientes en la explotación de la tierra que en el propio siglo XX. El campesinado extremeño, además,
viendo, por ejemplo, los datos de las retribuciones que tenía, veíamos que mientras que la media nacional del campesinado cobraba 4 pesetas, el campesinado extremeño estaba en torno a 1,5 pesetas, que encima estaba mucho más en una situación precaria con respecto al resto de los campesinos. Y ante esta situación, la conflictividad en el campo extremeño era mucho más que evidente. Si vemos que tiene una situación precaria, que encima no se quiere explotar la tierra, ¿qué alternativas le quedaba a este tipo de personas? Ninguna. Prácticamente era o trabajar o morir. Y es más, es curioso porque una de estas huelgas que se hacía eran precisamente explotar la tierra. O sea, se iba a trabajar. No se iba únicamente a quejarse ante la puerta del ayuntamiento. Ya entrándonos dentro de la Segunda República, la Segunda República nace con una de las primeras ideas, es la reforma agraria, en 1931, que el Partido Socialista lo lleva en su ideario. Bueno, pues esa posibilidad de reforma agraria, la ambigüedad de los diferentes diputados que estaban dentro de las Cortes de Repúblicas, pues era muy distinto, porque el campo español no es lo mismo en la parte norte del país, donde predominaba el minifundio, mientras que en el sur, en sur de Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, predominaba el latifundio. Entonces, a la hora de intentar hacer una reforma agraria a nivel nacional, pues evidentemente muchos diputados no conocían de la cuestión de cómo estaba el reparto de tierras. Dicho esto, evidentemente la Segunda República no contó con la estabilidad política para desarrollar por completo esa reforma agraria, aunque hubo una institución muy importante, el Instituto de Reforma Agraria, que buscaba ese reparto de la tierra. Lo que pasa es que a la hora de implementar ese reparto de tierra, la situación era tan lenta y tan inestable que prácticamente no se pudo beneficiar muchos campesinos. Por lo que estamos llegando a un punto donde esa conflictividad, esa precariedad y el no haber otra opción hace y provoca que entre 60.000 y 80.000 yunteros, que es una modalidad dentro del campesinado extremeño, el 25 de marzo, además he podido leer las instrucciones que se dieron a estos campesinos, invadieran y repartieran la tierra, pero no únicamente para invadir, para tener una propiedad sobre la tierra, sino para la explotación y supervivencia de ellos mismos y de todas sus familias. Esto no es invadir y adquirir la tierra para simplemente tener un título, sino simplemente para poder trabajarla y explotarla, ser más eficiente. El éxito del 25 de marzo no es solo la invasión en sí o la organización de 60.000 o 80.000 yunteros, es que se hizo sin ninguna violencia. Todo lo que sabemos de la historia de las revueltas campesinas se ha traducido siempre en baños de sangre, en muertos, y aquí no se produjo. Fue tal el eco y la importancia de este día que incluso medios internacionales se hicieron eco de ello. Creo que esto es relevante. Evidentemente la Segunda República envió al ejército, pero viendo que aquello iba a ser una masacre, entendió que había que hacer el reparto de la tierra por fin y darle una posibilidad a esta gente que solo quería trabajar y vivir en paz y dignamente. Como todos sabemos, esto fue el 25 de marzo de 1936. 1936 va a ser importante para la historia de España. Llegada la dictadura, sobre todo en la guerra civil, una de las posibles ideas o teorías de por qué el general Yagüe parte de Sevilla con su columna por Extremadura cuando no era un objetivo militar, puesto que el objetivo militar era tomar Madrid lo antes posible por el bando nacional, no había industria, no había nada relevante para que el bando nacional pudiera desplegar toda una columna por Extremadura, puede deberse a esto, al 25 de marzo de 1936 y a esa clase terrateniente que era uno de los principales apoyos del régimen. Pero lo que no podemos permitir, puesto que la dictadura se encargó de silenciar este hecho para que ninguno de los que estemos aquí pudiéramos saberlo, es que años más tarde, en democracia, olvidemos que esta rebelión que pudo haber sido revolución
con todas las consecuencias que podía haber tener, con todo lo que podía haber traído, lo silenciemos y lo callemos. Por eso digo que es un fenómeno desconocido. A día de hoy, evidentemente, gracias a la Asociación 25 de Marzo y muchísima gente y muchísimos autores que han estudiado o trabajado de ello, lo que no puede ser es que la sociedad extremeña desconozca de algo tan relevante en nuestra tierra. Lo que no puede ser es que yo esté leyendo autores como Edward Malefaki, que fue un autor estadounidense que hizo mucho hincapié en la importancia que tuvo este movimiento, y que no seamos los propios extremeños los que conozcamos nuestra historia. Es evidente que tenemos que saber de Trujillo, de Pizarro y todo este tipo de gente que evidentemente pues, tuvo su relevancia, otros acontecimientos importantes en Extremadura. Pero algo tan evidente, tan sencillo, y que era darle una salida a toda esta gente que vivía aquí, debemos de saberlo. Y es más, yo soy uno de los que opina, entre muchos, que el 25 de marzo debería ser el Día de Extremadura. Y mi idea no es solo por reivindicar estos 60.000, 80.000 yunteros, sino porque todavía su lucha sigue aquí en Extremadura, no ha acabado. Es evidente que estamos en una situación mejor que en aquellos tiempos, en el año 36. Pero eso no quiere decir que hayamos conseguido lo que ellos esperaban, que es trabajo digno, que la sociedad pueda vivir feliz y en paz, y no podemos silenciar todo ello. Así que yo por eso soy un fiel defensor de este día, del 25 de marzo. Es una tarea por parte de todos nosotros que lo conozcamos, que lo sepamos. Da igual, si me permitís, que se elija el día del 25 de marzo como el Día de Extremadura. Es indiferente. Lo importante es que lo sepamos y que reconozcamos. Ayer mismo estaba viendo la película del 47 y es muy llamativo de que no sepamos de este tipo de personajes que se han sido desconocidos, que se han sido anónimos por parte de la historia y que una vez ya han fallecido los pongamos en relevancia. Creo que es de admirar el trabajo de miles de tanto extremeños como extremeñas que han intentado buscar lo mejor de nuestra tierra y que han sido silenciados, ya sea por la dictadura o por desgracia, ahora en democracia. A mí me gustaría no hacer todo este alegato y que sea un monólogo, sino que me gustaría que pudiéramos hacer un pequeño debate, si no os importa. Os cedo a vuestra palabra si queréis preguntarme algo, porque tampoco quiero dar aquí un monólogo y que todos agachéis la cabeza y asintáis, sino que podamos debatir sobre qué pudo ser el 25 de marzo, la relevancia que tiene y cómo todavía puede ser práctico en nuestros días en el 2025. Pues si os parece vamos a abrir un turno de preguntas. Por allá arriba hay dos personas que han levantado la mano. Carlos, si tú puedes facilitarle el micro y yo voy diciendo las manos que veo. Solo una pequeña puntualización, querido Álvaro, de historiador viejo. Nada de bando nacional, nada de bando nacional. Los sublevados, los rebeldes. Perdóname esta pequeña puntualización, pero es que no me he podido aguantar. Totalmente, totalmente. Hola, buenas tardes. Álvaro, ya nos hemos conocido y sabes quién soy. Yo soy José Santiago Lavado. Pero tengo dos cuestiones que quiero plantear para pediros disculpas. La primera es que este ayuntamiento haya vetado la actividad que estaba programada en un local que yo cedí a la asociación hace 15 años, dentro de la asociación sin ningún tipo de legalidad, y ha impedido que se celebre este acto. A mí me avergüenza. A mí me avergüenza. Y a los demás debería ser un toque de atención, porque eso es lo que vamos a tener de ahora en adelante. Es decir, el fascismo que se está imponiendo impone su voluntad ante todo. Cuando hace 10 días en la Vuelta Ciclista a Extremadura le dieron la barra a la comunidad religiosa que ellos dirigen para que sacaran dinero para ellos, para la comunidad religiosa.
Esa es la diferencia y la vergüenza que yo tengo de lo que hoy ha ocurrido aquí. Sabes que el secretario general de la Federación de la Tierra, después de la dictadura, fui yo. Yo no recuerdo haber tratado con jornaleros que se rebelaron, porque creo que los mataron. Yo sí conocía muchos hijos de los jornaleros rebelados, porque poco a poco íbamos implantando la Federación de la Tierra en los pueblos de la provincia. Iba conociendo a la gente. Inmediatamente, la gente, cuando sabía que estábamos allí, los herederos venían y lo hablábamos. Entonces, de verdad que el que hagáis esto y el que estés tú aquí dando la cara, una figura muy relevante en la sociedad de hoy, me hace reflexionar también y pedir cierta medida de disculpas, porque yo, siendo secretario general de la Federación de la Tierra hasta 1990, no fui consciente de lo que era este movimiento. Ni la UGT promovió lo que era este movimiento dentro internamente del sindicato. No fui capaz de entender la realidad de lo que pasó. Y de verdad es que hoy, que tengo amplios conocimientos de lo que es el movimiento y lo que supone, pues evidentemente quiero ofrecerme para lo que pueda, para que yo pueda aportaros y pueda ayudaros. Porque si os digo una cosa, se lo he dicho a Manolo, ahora cuando le he saludado, esta asociación no ha sido reconocida porque venía de donde venía. Yo soy militante socialista y ya sé hasta que me muera, pero esto no se ha reconocido antes porque venía de Izquierda Unida, o porque venía del Partido Comunista, o porque venía de Manolo, o porque venía de no sé quién. Desgraciadamente, nosotros lo hemos hecho y me avergüenza. Pues Lo reconozco yo. muchísimas gracias, y sí es verdad que es llamativo, ¿no? Porque hay una frase que dice: cuando la mentira impera, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario, ¿no? Pues yo no entiendo que en 2025 tengamos que intentar evitar o obstaculizar este tipo de actos, cuando creo que aquí nadie va a coger un fusil y se va a alzar en armas, quiero decir, pero es verdad que a lo mejor la verdad sí que puede ser muy revolucionaria en ese sentido. Dicho esto, es verdad que a lo mejor el trabajo de la dictadura creo que fue muy bueno a la hora de censurar y silenciar totalmente esto, y a lo mejor por eso una explicación de que ciertos sindicatos pues obviaran o no fueran conocedores de la situación. Creo, y vuelvo a insistir, que eso es tarea nuestra ahora, de poner en valor lo que se hizo en 1936, porque vuelvo a decir, que tenga su relevancia o que la portada de la revista Liberación en Francia fuese la revuelta de los yunteros, creo que merece su reconocimiento y que es tarea de nosotros de hablar de ello, independientemente de que con eso lo estemos homenajeando, porque una de las primeras cosas que hay que hacer es traer a la historia algo que se ha intentado callar y olvidar, y que en 2025 tengamos que ver cómo en ciertos sitios de Extremadura se intente silenciar. No sé, creo en democracia, una de las cosas que se puede decir en democracia es intentar hablar de todo, independientemente de que nos guste o no. Por lo menos de que la gente sepa. Quiero decir que si alguien es conocedor del 25 de marzo y no está de acuerdo de ello, pues bueno, es su opinión, pero por lo menos conocedor. Lo que no se puede es negándolo, desconociéndolo y seguir negándolo o imponiendo su censura. Creo que eso no es forma de proceder, y que eso fue una tarea que la verdad es que ahí brilló el régimen, porque lo hizo muy bien a la hora de silenciar, a la hora de que ni siquiera me imagino que los descendientes de esos pobres yunteros, a los que evidentemente muchos estuvieron tanto en la plaza de Toros de Badajoz como en muchas de esas cunetas, les diera el miedo de poder hablar de lo que sus antepasados pudieron llegar a hacer. Buenos días, Álvaro, muchas gracias por tu compromiso, desde donde lo haces, desde la élite más alta que hay de deporte. Estamos ante uno de los deportistas más importantes de la historia de España, seguramente. Una simple curiosidad: ¿eres hijo o nieto de campesinos obreros agrícolas, o ha sido una empatía la que te ha hecho la conciencia social del mundo rural tan arraigado en Extremadura? Solo eso. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Yo soy un privilegiado,
yo no es que haya nacido en una familia acomodada, pero sí que es verdad que pues no tengo antepasados que hayan sido campesinos, obreros y demás, o sea que soy un privilegiado. Y yo creo que independientemente de que te toque de cerca o no, esa sensibilidad la tenemos que tener todos, pues porque es un hecho relevante en Extremadura y me parecía de justicia hablar de ello. Que por cierto, no lo he comentado, pero este año pasado me hicieron un mural allí en la Facultad de Ciencias Políticas, en la Complu, y está guay el mural que me hicieron porque salgo con mi trabajo hablando del 25 de marzo y sale esa reivindicación del 25 de marzo de 1936. O sea que ya por lo menos en Madrid hay un cachito en el que está presente también este día. Buenos días, Álvaro. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos sentimos, creo que hablo por mí en primer lugar, por supuesto, pero creo que expreso el sentimiento de la gran mayoría de personas que estamos aquí, que eres un referente y así te tenemos. Vamos a ver, coincido plenamente que el apoyar el 25 de marzo es problemático. Tú lo has comentado antes, que lo vemos con estas anulaciones que hemos tenido tanto en Zafra como aquí en Los Santos, pero pienso que esto nos tiene que dar fuerza, darnos cuenta de que tenemos que seguir adelante, y también coincido con el compañero Santiago Lavado en que esto es una cuestión de principio. Es decir, las ocupaciones que tuvieron lugar el 25 de marzo del 36 partieron de la Federación de Trabajadores de la Tierra, pero pienso que ahí toda la izquierda estuvo unida, incluidos los anarcosindicalistas, y que fue una cuestión que unió a ese pueblo y fue capaz de hacer esa rebelión que finalmente, por culpa del fascismo, no pudo llegar a revolución, ¿no? Vamos a aprender de la historia, vamos a unirnos, compañeros socialistas, comunistas, anarquistas, y esta asociación pienso que es un crisol de todo este movimiento y que tiene que hacer posible de que salgamos adelante. Vamos a tener muchos problemas, los estamos teniendo y estamos empezando, entre comillas, pero vamos a seguir. Has comentado antes también que ayer estuviste viendo la película del 47, ver la importancia que tiene la emigración extremeña que tenemos en Madrid, en Cataluña, en tantos sitios de toda nuestra geografía, lo importante que fue, que ha sido y que tiene que ser. Un comentario, el compañero Vital, cuando secuestró el autobús del 47 y lo subió hasta Torrebaró, no estaba solo. Allí estaban los compañeros, estaba el germen de Comisiones Obreras, y puedo decir muy honrosamente que uno de los despedidos de aquella huelga que hubo en los transportes de Barcelona en el año 69 fue un tío carnal mío, Nicolás Cortina, aquí lo miento, y que esa emigración extremeña, lo importante, repito, que fue, que es y que tiene que ser. Muchas gracias, Álvaro. Pues totalmente, ¿no? Al final, se lo comentaba Javi con el tema, por ejemplo, saliéndonos un poco de Manolo Vital. Este hombre falleció en 2010 y, por desgracia, pues todos nos hemos hecho eco de pues, la lucha simbólica que tuvo y que fue muy importante para ese barrio que es Torrebaró, que estaba lleno de inmigrantes extremeños, andaluces, y que falleció en 2010. Y ahora, pues sí, sus descendientes pues, van a ver que se le ha hecho como un pequeño homenaje a su figura, pero siempre vamos como a posteriori. No somos capaces de darle la importancia y relevancia. A mí me hubiese gustado porque, por ejemplo, en mi pueblo, en Llerena, también hubo ocupación de fincas ese 25 de marzo y nadie me ha hablado de ello. Oye, pues
Me gustaría conocer esa parte de la historia. Es que hay que conocer la historia. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, que en Alemania no se hablase de la Segunda Guerra Mundial, del alzamiento del nazismo? Aunque sea un capítulo negro en su historia. Pues evidentemente tenemos que hablar de ello. Y hay que hablar de la dictadura. Y hay que hablar de la represión de la dictadura. Y hay que hablar de la matanza de Badajoz. Y de la columna del general Yagüe. Y hay que entender, saber por qué atravesó Extremadura, qué objetivos tenía, porque no era un objetivo militar, como he mencionado anteriormente. Creo que eso es tarea de todos y entender también, porque está todo relacionado, esa inmigración que hubo de Extremadura a partes como Madrid, País Vasco y Cataluña, de todos esos extremeños, que muchos de ellos iban a buscarse la vida, pero otros también eran expulsados de nuestra tierra. Creo que eso hay que hacer mención de ello. Y está muy bonito esa lucha y cómo buscaron el pan de cada día, pero muchos de ellos fueron expulsados de nuestra tierra. Y que no caiga en saco vacío. Perdona. A ver, muchas gracias, Álvaro, por las explicaciones que estás dando sobre este tema. Decías que la verdad es revolucionaria. Digo, la verdad revolucionaria y la necesidad también, que era lo que pasaba en aquel momento. Es decir, la necesidad era tan grande, la que tenía el pueblo, que tenía que saltar por algún lado. Ya independientemente de que detrás estuvieran movimientos sociales, movimientos comunistas, anarquistas, socialistas, el pueblo tenía que saltar, no quedaba otra. Era el momento y era el lugar, porque después de todo lo que había ocurrido, después de que se había ido el perro del rey, pues claro, tenían que volver a los burgueses, los aristócratas, querían seguir manteniendo las tierras, querían seguir diciendo esto es nuestro y se va a hacer lo que nosotros queramos, a pesar de que les iban a pagar incluso, que eso también viene, porque hubo varias tentativas dentro de las leyes que hicieron sobre la reforma agraria. Y ahí, claro, cada uno, según iban alternándose en el poder, iban haciendo modificaciones políticas, modificaciones judiciales para impedir que esa reforma agraria se llevara a cabo. Por eso, esa reforma ya trascendía todo eso, ya era una revolución lo que se estaba haciendo. Pues no solamente en el ámbito del campesinado, sino que también en el ámbito social, en el ámbito obrero, en todas las industrias. Se preparaba una revolución y ellos lo sabían. Y no podían consentir que el pueblo tomara las riendas de esta situación y por eso, precisamente, fue por lo que reprimieron de manera tan dura toda esta cuestión. Y por eso fue porque luego en junio del 36 se marcharon por Extremadura masacrando a diestro y siniestro. Muchas gracias por todo, Álvaro. Muchísimas gracias. Sí, es totalmente, o sea, en esos tiempos, sobre todo por las condiciones que pude ver en el trabajo, las condiciones eran paupérrimas, quiero decir, es que no había otra salida posible. Y luego, que como he mencionado, además es que era poco eficiente este sistema latifundista concentrado en muy pocas manos, porque no había una explotación, como he dicho, eficiente de la tierra. Es que ni siquiera había un interés, porque si me dices que el sistema funcionase, pero es que encima ni siquiera funcionaba a nivel capitalista. Entonces, toda esa amalgama, evidentemente, de movimientos sociales, ya sean anarquistas, socialistas y demás, pues tuvieron que ponerse en común de que había que llevar a cabo alguna acción, aunque fuese simbólica, porque es que encima no era ni siquiera eficiente de la tierra. Y como he mencionado anteriormente, muchas veces de las huelgas que se hacían en el campo era explotar la tierra que estaba abandonada. O sea, ¿cómo nos podemos imaginar que una huelga sea trabajar precisamente? Pues esto se llegó a dar en Extremadura. Y por eso, evidentemente, pues lo que estamos comentando de que a lo mejor una de las explicaciones de esa columna y que pasase a Extremadura fuese precisamente por esto, para que no se expandiese en el resto del país y también para dar una lección ejemplar, un castigo ejemplar a aquellos que intentaron pues romper todo ese sistema. En Cañamero, antes de la Guerra Civil, hubo un movimiento, pero un movimiento que no salió de... Sí, salió por la necesidad de las personas que tenían más necesidad de trabajar y, bueno, pues salió la iniciativa y crearon una colonia muy cerca del pueblo de 4 hectáreas, cada uno que todavía sigue,
con su heredero, lo que han ido continuando y siguen trabajando, tanto así que han unido algunas más hectáreas y están cultivando ahí productos, pero muy bien. Eso es lo que te preguntaba primero, a ver si eso, porque se solucionó después de la guerra civil. Y después ha hecho referencia que todavía el movimiento latifundista todavía puede seguir ahora. ¿Con qué fórmulas? Con la fórmula exterior, con la necesidad de traficar. Es que no me sale la pregunta que quería decirte. Con el terreno. Esos territorios de Extremadura se están volviendo otra vez al latifundio. Y después también, la otra pregunta no quiero hacerla porque hay mucha más gente. Bueno, muchas gracias. A ver, el sistema de la propiedad de la tierra, evidentemente, pues en Badajoz es la provincia más grande del país, como es lógico, y el tema del reparto de la tierra habría que hacer un análisis, ¿no?, de si estamos volviendo a esos latifundios. Es verdad que no es comparado con el año 36, que es totalmente diferente, pero es verdad que pues a lo mejor ciertas estructuras de latifundistas pueden supervivir. Ahora bien, no conocía del tema del cañamero, pero sí, por ejemplo, hay durante la Guerra Civil en Aragón, creo que por parte del movimiento anarquista hizo las primeras colectivizaciones y ya había, digamos, una forma de organización de la tierra de manera colectivista por parte anarquista, y que fue, dentro de lo que se esperaba de que podía ser totalmente una locura en mitad de una guerra civil, fue un éxito, que incluso fue relevante porque era la primera vez que el sistema colectivista anarquista se ponía en práctica, tanto que se había teorizado en el siglo XIX, por lo que vemos que hay diferentes formas del tema de explotar la tierra y de forma de cómo se gestiona, que puede ser incluso más eficiente que dentro del sistema capitalista. Esto es bastante curioso. Evidentemente, esta experiencia anarquista allí en Aragón pues duró lo que duró la Guerra Civil, pero sí que es bastante relevante de ver que hay otras formas de gestionar la tierra, de trabajarla y ser eficiente, y no siendo dentro del modelo capitalista. Los lotes de cañamero, para quien no lo conozca, bueno, fueron unos lotes que se repartieron a principios de siglo. Fue una revolución pasiva hecha desde arriba, porque al final, ante la reivindicación desde abajo de todos los movimientos jornaleros, yunteros y tal, pues el poder que decidió, pues los terratenientes que habían allí en la zona llegaron a un acuerdo de ceder esas tierras en lote a la gente de allí del pueblo. O sea, fue una especie como de revolución pasiva. Ante la problemática que había y el aumento de la conciencia de clase y tal, y el conflicto obrero y jornalero, se decidió eso y de hecho Cañamero es una de las zonas que más ha progresado de Extremadura, de esa zona, donde menos paro siempre suele haber, donde más riqueza hay en esa zona. O sea que al final el reparto de la tierra de una forma u otra hace que el dinero esté en más manos, no esté concentrado. Y sobre lo segundo que añadí, que has preguntado de cómo es el latifundio a día de hoy en Extremadura, hay un estudio que se hizo hace 6 o 7 años que dice que la provincia de Badajoz es la provincia de Europa donde la tierra está en menos manos, donde la tierra, el reparto de la tierra es más desigual. Por lo tanto, la tierra ahora mismo está más desigual, en menos manos que en el 25 de marzo de 1936. Por lo tanto, se demuestra que al final el golpe de Estado sirvió para llegar al punto en el que estamos, que es que la tierra no esté en más manos, sino precisamente en menos manos. Hola, a ver. Bueno, yo voy a decir, bueno, mis compas de la asociación ya me conocen y yo quería decir 2 cosas. Aquí estamos hablando de yunteros, pero la verdad es que para que un yuntero se vaya a ocupar una tierra y labrarla, en el 36 exactamente igual que hoy, estaba la mujer del yuntero en casa limpiando la ropa, haciendo la comida y limpiando la casa. Entonces... Yo creo que en lugar de seguir hablando de los 80.000 yunteros, quizás deberíamos empezar a hablar de 80.000 familias yunteras, que al fin y al cabo fueron quienes empezaron y quienes hicieron esto posible. Luego, por otro lado, un compañero allí ha dicho, no recuerdo muy bien, pero ha dicho, no sé, porque incluso estaban incluidos los anarcosindicalistas. Y es que los anarcosindicalistas no es que estaban incluidos, es que estaban en primera línea, ¿vale? Sabemos ya de muchas colectividades que estaban ahí ellos los primeros. Luego, otra cosa que ha dicho Álvaro, que estaba poniendo como ejemplo las colectividades de Aragón, y yo quiero recalcar
que en Extremadura, sobre todo en zona todavía republicana, durante el 36 y el 37, hubo muchas colectividades, hubo muchas cooperativas que estuvieron dirigidas y que estuvieron ahí delante, algunas por la CNT, por los anarcosindicalistas, otras por la UGT, la Federación de Trabajadores del Campo, algunas fueron cooperativas, otras fueron colectividades, algunas fueron algo intermedio y a lo mejor eso tenemos que estudiarlo más, pero que sepamos que en Extremadura también esas ideales del siglo XIX anarquistas de colectivización y de colectivizar la tierra también se llevó, no solamente, o sea, esa revolución no ocurrió solamente en Extremadura, en Aragón y en Cataluña, aquí en Extremadura también lo tuvimos y fue otra gran desconocida. Y luego, ahora, dos cosas, ¿vale? Al hilo. A mí me gustaría saber si Álvaro realmente ha estudiado algo sobre las ocupaciones de tierra del 36 fueron por un motivo muy concreto, ya lo ha explicado él, pero las tres grandes olas migratorias del siglo XX fueron primero el exilio de finales de los años 30, años 40, el exilio o la emigración de la zona rural a las zonas urbanas, básicamente por la falta de trabajo. Yo quería saber si tú has estudiado algo de cómo esa falta, o sea, esa acumulación de tierras por parte de la clase burguesa tuvo algo que ver en esos exilios. Y luego yo hay algo que quiero recalcar. Además de que seamos buenos o malos inmigrantes, yo soy igual que tú, ¿vale? Y a mí también me hubieran llamado mal inmigrante en su momento. Lo que estabais diciendo ahora, ¿vale? De la tierra, yo he rescatado aquí una noticia del día 17, que la estaba leyendo. El Fondo Agrícola de los Mormones desafía los aranceles de Trump y se lanza a comprar tierras en España. Es un fondo millonario que quiere gastar 800 millones de euros en la península ibérica entre el sur de Portugal, entre Portugal y España. Ya se ha gastado 50 millones de euros en la zona del Alentejo y luego sus siguientes zonas son Extremadura y Andalucía. Últimamente, en las últimas décadas, a lo mejor ya estamos viendo cómo la tierra extremeña se está acaparando no solamente en grandes latifundios, sino en manos de quienes están esos latifundios. Esos latifundios están en grandes empresas, muchas de ellas son empresas constructoras que no tienen ningún interés en trabajar la tierra, y fondos de inversión, sobre todo muchos fondos de inversión extranjeros, que ellos lo único que quieren es comprar por 50 millones de euros y vender por 55. Y con esa acumulación de tierras, no solamente están acumulando la tierra, están acumulando los ríos, están acumulando todo nuestro entorno y todo lo que nos da vida. Yo creo que en un contexto que estamos de... luego otra noticia de ayer del diario dice que en España volvemos a, igual que en siglo XIX, volvemos a una sociedad de herederos. Yo creo que en un contexto de crisis energética que vamos a tener, yo soy una fiel defensora, yo creo que al final las ciudades, sobre todo las megaciudades, son invivibles y básicamente se nutren de los recursos de las zonas de alrededor. Para mí Extremadura es una colonia dentro de España, porque aquí es donde aramos la tierra, donde se sacan los tomates, pues todo, pero la fábrica donde se hace una pizza con esos ingredientes están en Cataluña o están lejos de aquí, y en eso es donde están pagando sus impuestos las empresas dueñas de esa fábrica, y allí es donde están las extremeñas, que aquí no tenemos trabajo, ¿no? Entonces yo creo que en un contexto donde crisis energética, fin de los combustibles fósiles, va a haber una vuelta al campo, yo creo que nos corremos el riesgo de que cuando la gente vuelva al campo de forma masiva, que por cierto ya lo vivieron en Grecia en el año 2008, 2010, nos encontremos con que en campo está, como ha dicho bien mi compañero Javi, acumulado en menos manos de las que estaban antes. Además, en manos, fondos de inversión, fondos buitre, grandes compañías que no les interesa trabajar la tierra, igual que no les interesaba antes, y que además con toda la tierra se hayan llevado todos los ríos, todos los árboles y todo lo que nos da vida. Entonces creo que eso es algo que tenemos que pensar. Y bueno, para Álvaro, si ha estudiado algo, de cómo aquella fecha tiene repercusión en hoy, porque a mí me gusta mucho, o sea, la historia sirve para conocer el pasado, entender el presente y mejorar el futuro. Y yo creo que si no conocemos el pasado, no podemos entender el hoy. Y yo creo que el hoy está muy relacionado. Entonces quería saber si tú has estudiado algo de eso. Bueno, muchísimas gracias. O sea, Aimar, ojalá haber podido estudiar más, pero evidentemente no sé tanto. Sí que he leído ciertos autores que pueden hablar de que haya cierta conexión. Yo solo he puntualizado una cosilla más, que es ahora nuestra tierra, en pleno 2025, pues se ve también amenazada no solo por esos fondos buitres que especulan con la tierra, sino con el tema de las megaminas. Como sabéis, la Unión Europea considera, pues, a la hora de la explotación de esos recursos que pueda haber en el subsuelo, como zonas de sacrificio.
A Extremadura se la ha considerado muchas veces zona de sacrificio. Esto no es ajeno de mí, esto ya sí me toca. Por ejemplo, cerca de Llerena quieren hacer una megamina. Aparte, tenemos la megamina también de Cáceres y de otros proyectos también que está en estudio y que otra vez vuelve a ponerse de relevancia el tema de la tierra. Porque esa explotación que quieren hacer con esas megaminas es para Extremadura, esas empresas que van a venir van a tributar en Extremadura. ¿Qué beneficios vamos a sacar aparte de la contaminación de los ríos, el impacto medioambiental? Vuelve otra vez a ponerse, por desgracia, el siglo XXI, pues en relevancia todo el tema de la tierra y otra vez que Extremadura, que muchas veces se ha considerado como una colonia periférica, pues todos esos recursos que nosotros tenemos sean explotados por manos ajenas para enriquecer otras tierras y no esta. Quizás también aquí pues, habría que poner en relevancia el 25 de marzo, que en su momento lucharon por algo tan digno y que nosotros tenemos que tomar ese testigo y seguir reclamando que ni somos zona de sacrificio, ni queremos esas megaminas que nos destruyan nuestro futuro, expulsen a nuestros jóvenes para enriquecimiento de empresas o fondos de inversión, fondos buitres. Así que creo que esa lucha sigue y ojalá saber más y haber estudiado más, pero creo que ya no es solo una opción, sí que es una necesidad para no repetir los errores del pasado. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Álvaro, por estar aquí. Tú empezabas haciéndote una pregunta. ¿Cómo era posible que en el 2025, o un poquito antes, no se supiera nada de lo que pasó el 36 de marzo, el 25 de marzo del 36? Tiene una respuesta que parte de ella la ha dado Santiago Lavado, pero la respuesta es que no interesaba. No interesaba y Rodríguez Guerra no dijo ninguna mentira cuando dijo que era una cacicada suya. Ha sido un cacique. Ha gobernado durante muchos años Extremadura y no le interesaba que esta historia se conociera y no le interesaba porque él lo ha dicho claramente. No quiero que la historia se escriba por parte de los perdedores. Él consideró a la familia Junteras del 25 de marzo como perdedores. Sin embargo, no considera, sí considera relevante lo que pasó con la conquista de América, con los extremeños que partieron allí. Pero ellos no los consideraba porque decía que de perdedores no se habla, que se habla de triunfadores. Estas personas no fueron unos perdedores de ninguna de las maneras. No se consiguió esa revolución porque hubo una revancha, porque hubo contra ellos una represalia muy fuerte, en primer lugar porque se fueron ayuntamiento por ayuntamiento pidiendo las actas de esas personas a las que se les había adjudicado la tierra para ir a por ellas y a buscarlas. Y luego se consagró con la matanza de Badajoz, que no se acaba de unir una cosa con otra. Yo quiero hoy reivindicar aquí a quien habló hasta la saciedad y hasta su muerte de la reforma agraria, que es Víctor Chamorro. Y Víctor Chamorro sí explicó y sí habló del 25 de marzo. Por eso, Víctor Chamorro fue un proscrito. Víctor Chamorro se le negó sistemáticamente por parte del Partido Socialista mientras que gobernó la medalla de Extremadura. Y además se le tuvo como proscrito, se le echó fuera y además no se le dejó ni despedirse del alumnado que tenía en Hervás, porque no interesaba la historia que él contaba y que él hablaba, porque era una historia considerada de perdedores. Y sí tiene que ver mucho con lo que sucede actualmente. Todavía tenemos pendiente esa reforma agraria. Por eso nos están invadiendo y nos están vendiendo ahora, primero, el no cerrar Almaraz. No cerrar Almaraz, pero ¿por qué no quieren que se cierre Almaraz? Porque quieren que se bajen y han puesto las eléctricas encima de la mesa el chantaje. Bajar los impuestos. Nos bajan los impuestos y no se cierra y seguimos quedándonos aquí. ¿Por qué el sistema extractivista que se está poniendo en marcha? Tiene mucho que ver con eso, porque quieren colonizar nuestra tierra. Ya lo ha dicho una compañera antes. Quieren colonizar nuestra tierra. Nos están alicatando con las placas solares, vendiéndonos que es la energía renovable. Nosotros tenemos aquí suficiente energía con las centrales eléctricas y no necesitamos, y además no nos cuesta más barato el recibo de la luz. Yo creo que
cada vez más importante la Asociación 25 de Marzo, no solamente por reivindicar que sea el Día de Extremadura, es muy importante porque se está creando conciencia social. Se está creando una conciencia social de que por encima de todo Extremadura no es tierra de sacrificio, es tierra de luchadores. Y vamos a seguir luchando por muchos impedimentos que nos pongan y que vengan de donde vengan. Estamos viendo como hoy hemos tenido que estar recorriendo distintos sitios, pero no nos van a callar la boca. No nos van a callar, estamos hartos de caciques y no vamos a consentir ni un cacique más en Extremadura. Ni uno más. Totalmente. Y yo por aclarar, cuando el señor Ibarra se refiere que no podemos recordar porque es una historia de perdedores, bueno, decir que no se puede considerar como perdedores porque seguimos en lucha. O sea, todavía no hay ni una victoria ni una derrota, así que los que estamos aquí pues hemos tomado ese relevo y todavía no hay una derrota, porque evidentemente lo vamos a conseguir independientemente de todos los problemas que hay, así que de perdedores, nada. Y además, es que el tema de la tierra sigue siendo una problemática actual, lo va a seguir siendo, por lo que esta lucha, yo no sé si tendrá fin, pero tenemos que seguir en ella, porque además ahora las consecuencias todavía van a ser muchísimo peores en las condiciones en las que nos quieren imponer, pues como has comentado, las zonas de sacrificio, el tema de la energía, de toda la explotación que se hace de aquí de la energía para transportarla a otras partes del país, mientras que otras reivindicaciones que podemos reclamar, ya no solo la sanidad pública, como ha dicho la compañera al principio, sino también, por ejemplo, el tema del ferrocarril, que no es el AVE, sino el tema del ferrocarril, de la vertebración de esta tierra, pues son reivindicaciones que yo creo que estos pobres yunteros no sabrían que habría y que las seguimos teniendo y que tenemos que seguir peleando. Y yo no sé cuándo acabará esta batalla, pero ni hubo una derrota y que seguimos en ella tomando el testigo de ellos y de otros muchos y muchas que han sido silenciados. Así que, pues por mucho que quieran venir caciques, aunque es una palabra que parece que muy antigua, sí que sigue imperando a día de hoy, por desgracia, pues tenemos que estar primero concienciados todos de que existe esta problemática y, por supuesto, dispuestos a echar una mano a quien haga falta. A ver, yo soy militante de la Asociación 25 de Marzo, pero quizás sobre todo del Sindicato 25 de Marzo, ¿no? Y en relación a lo que se está comentando de la actualidad que tiene esta fecha, la actualidad que tiene la lucha que tuvieron los jornaleros y los campesinos extremeños en 1936, me gustaría comentar como miembro de este sindicato, ¿no?, que a lo largo de desarrollar nuestro trabajo y nuestra acción entre los trabajadores nos hemos encontrado como los latifundios de hoy, como empresas, por decir nombres, como las de Atanasio Naranjo, como las de Tani Natura, etcétera, etcétera, regatean el salario mínimo, ponen a trabajadoras en las fábricas de fruta a echar 14 horas al día, cogen a trabajadores inmigrantes y los tienen, caso por ejemplo de Tani Natura, por citar un nombre, los tienen trabajando a 30 euros el día, en unas condiciones que rozan la esclavitud, ¿no? Y en relación a esa necesidad de continuar la lucha, pues bueno, decir que el sindicato es otra herramienta y otro instrumento, tanto para la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores del campo y su dignificación, tantas veces saboteadas por estos empresarios canallas y también por unas estructuras sindicales mayoritarias, a veces cómplices, que firmaron un convenio que recortaba derechos laborales en el sector y, por supuesto, junto con ello, seguimos planteándonos un horizonte de transformación mucho más profunda que tiene que ver con la reforma agraria. Y decir también que el 12 de abril tenemos una asamblea en Badajoz del sindicato que además se realizará en un local que hemos inaugurado recientemente, tanto por parte de la asociación como por parte del sindicato, el Centro Social 25 de Marzo en la ciudad de Badajoz. Y ya está. Hola, buenos días. Nosotros venimos de Portaje, de Torrejoncillo, y somos de la plataforma de No a la Mina de Cañaveral. Bueno, realmente me siento muy a gusto aquí cuando oigo hablar lucha de clase social y todo lo que estoy oyendo. Me siento como en mi sitio, porque de donde yo vengo esto no se oye. Hay una cosa que quiero remarcar y es que los yunteros del 25 de marzo del 36 sabían más que lo que sabemos todos, sabían el valor de la tierra. Hemos perdido
el valor de la tierra. La gente ya no reclama tierra como se reclamaba antes, y eso va a costar mucho. Y luego otra cosa que le quería preguntar a Álvaro era que si sabe de más movimientos que hubo, porque por ejemplo en Torrejoncillo se acuñó, hay unas coplas donde se canta las ocupaciones de unas fincas, y también se acuñó el lema "Fuera Lindones". Y bueno, pues si sabías de otras ocupaciones y de otros movimientos parecidos a lo que pasó aquí en el 25 de marzo. Me refiero ya en toda Extremadura, porque no solamente ya sé que no fue tan grande como esto, pero también hubo algunas cosas. Bueno, pues decir que cuando estaba estudiando el tema de cómo desemboca todo el 25 de marzo, sí que ha habido previamente en toda Extremadura y en Andalucía también, pues ocupaciones pacíficas de la tierra, aunque eran ocupaciones más simbólicas, se ocupaba durante un par de días y se volvía a desocupar esa tierra. Pero hay que entender que a la hora de entender el fenómeno, la situación del campesino a la hora de llevar este tipo de huelga era muy complicada, porque además se utilizaba el monocultivo a la hora de explotar la tierra, sobre todo con el cereal. Entonces las estaciones en las que trabajaba el campesino pues eran muy limitadas durante el año, y no podías hacer huelga justo cuando ibas a cobrar y el resto del año no ibas a cobrar. Entonces sí que es verdad que había ocupaciones esporádicas y digamos que pues con estas limitaciones y demás no ha habido otros fenómenos, porque entiendo que yo me preguntaba ¿por qué no se dio este tipo de ocupaciones más a menudo dentro de otras épocas, sobre todo cuando en el siglo XIX ya hay, con el socialismo y el anarquismo, sobre todo en estas capas más desfavorecidas? ¿Por qué no se daba este proceso más? Sí es verdad que en Andalucía pues tenía ciertos conatos, sobre todo porque ahí sí que había una implantación de la CNT, pero luego, opinión personal, no se daba más precisamente pues la situación tan precaria de que a veces no podía ni siquiera hacer la huelga, pues era el único momento que podía cobrar ese salario, y que no es solo que trabajaba el hombre, en este tipo de situación trabaja la mujer y el hijo o el niño, o sea que la explotación era tremenda. Pero ojalá haber sabido más, pero hasta donde yo sé, por desgracia, a lo mejor ha habido más fenómenos, pero evidentemente están silenciados en la historia, y soy desconocedor. Yo quería conocer si en la huelga de campesinos del 34 y la represión que hizo Salazar Alonso llevándoselos a la cárcel de Burgos, si hay por localidades podemos encontrar a estas personas que estuvieron en Burgos, y también si por localidades tenemos datos de las ocupaciones de fincas el 25 de marzo por la posible relación que haya entre esas ocupaciones y las posteriores ejecuciones y paseos en el golpe militar. Pues ojalá tener todo ese tipo de documentación. Es muy difícil porque una vez finalizada la guerra, es muy difícil conseguir todo ese tipo de documentación porque se destruyó literalmente. O sea, el bando franquista no quiso que, digamos, todas esas actas, todas esas ejecuciones, porque me imagino que estarían documentadas, hay muy poco registro, y eso creo que prácticamente todos los autores que estuve estudiando recogían lo mismo, que los datos que disponían eran muy breves, muchos incompletos e inexactos, precisamente porque qué mejor manera de silenciar un fenómeno social que hacer como que si no hubiese existido y eliminar todo registro de documentación. Así que, por desgracia, toda especulación que podemos hacer es eso, especulación, porque es muy difícil tener toda la documentación, puesto que existiría y debe de existir, pero ahí el régimen quiso totalmente destruir y no dejar huella de eso. Lo poco que sabemos son por especulaciones o documentación que ha llegado muy inexacta. Y ojalá, sobre todo, más que nada por saber poner nombre y apellido, que algunos los tenemos, si esa persona que participó en la revuelta, en la ocupación, luego tuvo, por desgracia, su represión, y poder vincularlo de alguna manera. Pero por desgracia esa documentación es inexacta o inexistente. Bueno, buenas tardes. Yo vengo de Andalucía, del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras. En primer lugar, gracias a la Asociación 25 de marzo,
La verdad que a nosotros, escuchando esto, es como si estuviera en Andalucía, el problema de la tierra, el problema de inventarse un día. Nosotros nos inventaron el 28 de febrero, que no es el Día de Andalucía, nuestro día es el 4 de diciembre, que es cuando salió los andaluces y las andaluzas a pedir la autonomía y a pedir futuro para nuestra tierra. Y también, como sabéis, hemos mantenido la lucha por la reforma agraria. Y mi intervención iba porque creo que en Andalucía y en Extremadura parece que, lo ha dicho antes la compañera, hablamos de la reforma agraria, hablamos de la tierra como si fuera una cuestión del pasado, ¿no? Hemos tenido antes la intervención de la cuestión de la vivienda, que todo el mundo estamos de acuerdo, que la vivienda parece una cuestión fundamental, cualquier persona, pero la cuestión de la tierra no está en el debate político actual, ni en el académico, por desgracia, la cuestión de la tierra, cuando la cuestión de la tierra lo estamos viendo no solo a nivel estatal, sino a nivel europeo y a nivel mundial, con la importancia que tiene la tierra, véase por la que se está repartiendo en Ucrania o se están repartiendo en otros sitios. Con esto yo creo que es importante, lo ha dicho también un compañero, Dani, creo que yo estudio también historia, he hecho mi doctorado de historia sobre la lucha por la tierra que hicimos en Andalucía, el Sindicato Obrero del Campo, pero creo que es importante plantear que la lucha por la tierra no es una cuestión del pasado, sino del presente. Estamos hablando que en Andalucía y en Extremadura, en Andalucía el 50% de la tierra está en manos del 2% de los propietarios. Hay más acumulación de tierra que en la Segunda República. Lo que pasa es que antes se llamaban Duquesa de Alba y ahora se llama Fondo de Inversión, Fondos Buitre. Se llama BVA, se llama Banco Santander. Pero esto es lo mismo. Y sin tierra, y se llaman megaproyectos. He escuchado aquí lo de la mina, estaba hablando lo de la fotovoltaica, etcétera, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Y yo creo, y esta es la pregunta, de cómo podemos hacer desde la academia, desde los movimientos sociales, desde los sindicatos, para que la gente entienda que la cuestión de la tierra no es una cuestión del pasado y que ahora llamamos soberanía alimentaria y no llamamos reforma agraria, pero que tiene que ser de actualidad y cómo lo logramos que en la actualidad política, que en el debate político, que en el debate de la sociedad, la cuestión de la tierra es un elemento fundamental, porque yo creo que en Andalucía y Extremadura, sin la tierra seguiremos emigrando, sin la tierra seguiremos siendo carne de migración y carne de tener que irnos a otro sitio. Esa era nuestra pregunta y gracias a la Asociación 25 de Marzo por esta jornada y por recuperar la memoria histórica. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Y evidentemente muchos problemas que tenemos aquí en Extremadura son extrapolables a Andalucía y eso no es bueno, evidentemente. Ojalá darte la receta, que sería, porque evidentemente si no estaríamos aquí, pero por desgracia yo opino que, pues creo que hay que concienciar a la gente. Creo que debemos poner en relevancia que es un problema público y que toda la gente debería ser consciente de ello. Que evidentemente cada vez vive más gente en ciudades, yo el primero, pero que es insostenible ese modelo y que deberíamos recuperar pues, toda esa España vaciada, todos esos pueblos que intentan vivir de manera dignamente y que la tierra no debe de ser, al igual que la vivienda, un bien para especular. No lo sé, ojalá saber dar con la tecla, ojalá, pero creo que la oposición que hay es tremenda y que la manera de dar con la solución pues no va a ser sencilla, pero eso no quiere decir que tengamos que seguir luchando, ya sea a nivel académico, ya sea a nivel de los movimientos sociales, pero sí es verdad que yo creo que es una problemática que tendría que estar encima de la mesa, por supuesto. Sí, yo voy a ser bastante breve. Siendo consciente de que aquí en Extremadura hemos estado bajo el yugo del cacique mayor del reino, siendo consciente de eso y siendo consciente de que yo, por ejemplo, nací en una Extremadura, una tierra de sacrificio, vivo en una Extremadura de sacrificio, pero actualmente estoy viviendo en una Extremadura saqueada. Estamos viendo cómo están saqueando nuestra tierra. Estamos viendo cómo llegan las grandes empresas, están llegando grandes empresas, compran terreno, abren minas y plantan como setas plantas de biogás en los distintos sitios. Esto está servido. Los ayuntamientos ponen la tierra a costa de que estas empresas le suelten un dineral por una adquisición a un largo plazo, por una licitación a un largo plazo, 50, 60 años. Estamos viendo cómo actualmente está pasando eso. Estamos viendo cómo, por ejemplo, en ayuntamientos como en Villanueva de la Serena están saliendo a la venta estos terrenos, están llegando estas empresas. Y cuando nos damos cuenta creemos y somos capaces de hacer posible que una conciencia de clase se siembre en cada rincón de Extremadura, o nos quedaremos sin tierra y nos quedaremos sin dinero. Tendremos la Biblia y ellos tendrán el resto.
Entonces, ojo, estamos viviendo en una Extremadura, actualmente una Extremadura saqueada. Tenemos que poner fin a eso. Por eso es importante que asociaciones como la 25 de marzo, yo les doy las gracias, porque contribuyen a crear esa conciencia de clase. Yo, a partir con 18 y pocos años, militaba en el Partido Comunista, sigo militando en el Partido Comunista, pero esto no va de bandera, compañeros y compañeras, esto no va de bandera, esto va de conciencia de clase. Esto lo paramos entre todos o no lo paramos. Para terminar, y para que veáis un poquitín cómo está el panorama actual, hace unos días, aquí cerquita, en Santa Marta, en un monolito en el cementerio, un homenaje que se les hacía a los fusilados, a los asesinados en la Guerra Civil, se les colocó unas flores con la bandera republicana y la alcaldesa quitó esas flores y quedó puestas flores blancas. Se le piden explicaciones y dice que mientras ella sea alcaldesa se pondrán flores blancas. Bueno, decir que bien traída esa frase de Eduardo Galeano, creo que él se refería evidentemente a Latinoamérica, pero lo podemos extrapolar, por desgracia, a nuestra tierra. Y por no extenderme más, pues evidentemente sé que tiene que hablar más gente. Deciros que es un placer haber estado aquí con vosotros. Creo que todos tenemos nuestra pequeña responsabilidad a la hora de luchar por nuestra tierra. Cada uno desde su parcela, desde su pequeño movimiento que pueda hacer, pero todos tenemos que tener esa responsabilidad. Y yo creo que desde mi papel, el día del 7 de septiembre, únicamente fui el altavoz del gran trabajo que hace la asociación y otros colectivos sociales, y decir que para mí que no somos un bando de perdedores, sino que estamos todavía en esa lucha, que todavía queda mucho, porque ya no es solo la cuestión de la tierra y trabajar dignamente, sino también el futuro de nuestros pueblos, el futuro de nuestra gente y el futuro de Extremadura, puesto que nadie quiere salir de esta tierra, y aquel que lo hace no es por buscar un pan o un trabajo digno, sino porque es expulsado de ella. Así que muchísimas gracias por venir aquí, de verdad. Ojalá poder estar más tiempo, pero hay que dejar paso a otros compañeros. Muchas gracias. Vamos a entregar un premio a nuestro campeón de Extremadura, a Álvaro Martín Uriol. Yo es que soy muy fan de los segundos apellidos, porque los segundos apellidos son los de la madre, y al final siempre acabamos diciendo el primero, y el segundo apellido no se borra. Entonces, bueno, ya no hace falta que os lo presente, ya sabéis, campeón del mundo, campeón de Europa, campeón olímpico, pero yo creo que hoy sobre todo es campeón nos ha ganado a todas aquí que estábamos, con sus palabras, con cómo lo ha sido. A mí me has descubierto creo que has estudiado ciencias políticas, si no me equivoco, me has descubierto un gran político. Tengo una amiga extremeña viviendo en Alemania que le he mandado un pequeño vídeo tuyo y le ha encantado también. Creo que te has explicado muy bien y creo que nos has ganado el corazón de todas las personas que estamos aquí hoy, y por eso creo que este premio te lo mereces, vamos, otro campeonato más. Muchas gracias. Bueno, voy a ser breve. Muchísimas gracias. Creo que el premio a veces es inmerecido para mí, porque al final mi trabajo de fin de grado era simplemente pues esa curiosidad que podíamos tener todos los extremeños ante un fenómeno desconocido, y que yo creo que muchas veces he sido el altavoz o el mensajero. Ojalá haber tenido yo la iniciativa, ojalá hace mucho tiempo pues ser el responsable, pero creo que soy solo uno más en una cadena enorme llena de eslabones, y que, como he dicho, pues cada uno desde su parcela pues tiene que mover ese granito de arena que sea. A mí lo he hecho todo lo que he podido hacer, pero evidentemente yo creo que el mérito es de la asociación, por todo su compromiso, por toda esa gente que está trabajando detrás de la asociación, y que a mí se me puso cara, pero yo soy el mensajero vuestro, de todas esas personas que no se os ve, y que de verdad para mí creo que el aplauso no es para mí, es para vosotros, como tiene que ser, por toda vuestra lucha, de manera silenciosa, anónima, estáis ahí, así que un placer estar con vosotros, de verdad. Debería haber venido antes, pero por otros compromisos no he podido, así que muchísimas gracias.
Hay una cosa, cuando estaba escuchando antes a Álvaro, que lo quería decir que ahora, pero se me ha olvidado, y es algo que ha dicho él, porque un compañero le ha preguntado que si era hijo o nieto de agricultores y él ha dicho que no, que realmente era un privilegiado. Y es que eso me ha gustado mucho, porque has dicho, yo lo he hecho por responsabilidad, porque me gusta recordar el pasado, porque me gusta saber por qué estamos aquí, y creo que eso es algo que podemos hacer cada una de las personas que estamos aquí. El conocimiento, el saber, eso no nos lo puede quitar nadie, y eso solamente depende de una misma. Entonces, por eso me ha gustado muchísimo. Muchas gracias.